Bienvenidas y bienvenidos a Mensajes del Cielo para Vivir en la Tierra. Este es tu espacio de conexión espiritual, un momento único para ti. Soy Lady Marlié, canalizadora, bailarina, mamá y fundadora de Hojitas de la Akasha, y estoy aquí para compartirte mensajes e información de luz que expandan tu vida material y espiritual. Tómate este momento para ti, escucha con amor y expandamos juntos nuestra luz. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. El día de hoy vamos a hablar de por qué le tenemos miedo a nuestros dones. Incluso ahí también podemos como sentir lo mismo frente a los talentos. Los dones y los talentos es lo mismo, son habilidades que tienes, que has cosechado a lo largo de toda tu vida y pues tienes esas habilidades, tienes esas capacidades. Ya cuando hablamos de dones, hablamos específicamente de las habilidades invisibles, pero pues finalmente es lo mismo, es un talento. Es algo que tú sabes hacer. Bueno, los dones son habilidades que todos tenemos, absolutamente tenemos dones. Desde la información que yo tengo de los arcángeles, específicamente el santo arcángel Jofiel, que es el rayo amarillo, el rayo del amor, y los regalos del amor. Él habla precisamente de esto, de que los dones son dones de un regalo del amor, que es el fruto del trabajo hecho desde el amor. Cuando yo hablé de vida ahorita, como de todo lo que tú has hecho a través de toda tu vida, hago acá como la definición de cómo yo entiendo vida, y es la sumatoria de todas tus experiencias desde que saliste de Dios hasta que vas a retornar a Él. Es decir, vida solamente hay una, reencarnaciones en interdimensiones hay muchísimas. Pero entonces todo lo que vas sumando a través de todas tus encarnaciones, de todos los pasos por diferentes rincones del universo, que es pues obviamente lo que yo he canalizado y en lo que yo creo, toda esa sumatoria de todo lo que tú vas haciendo van sumando a que nazcas en cada encarnación o en otros pues planos de conciencia en donde tengas unas habilidades, unas afinidades, unas inclinaciones, unos talentos, unos dones. Entonces es el fruto, los dones, cuando ya tú sientes manifestado un don, es una cosecha, ¿cierto? Es una cosecha, es el fruto del trabajo que hiciste hecho desde el amor. Además, es un regalo que el Creador, Dios, de todo lo que es y de todo lo que hay, puso en cada una de nuestras células. Y es la manifestación simplemente de cómo tú amas, y es la manifestación del amor de Dios en nosotros. Entonces, si esta es la definición de Dios, esta es la definición que nos dan los seres de luz, ¿cierto? De que es un fruto del amor, que son regalos del amor de Dios, que son manifestaciones divinas, que es la expresión de Dios, que son como una cajita de herramientas de amor que nos da pues el Padre y la Madre Celestial, creador de todo lo que es y de todo lo que hay. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Por qué les tenemos miedo? Y bueno, eso es un tema que nos compete hoy, ¿cierto? Es muy de esta época, es muy de esta era. Esto no fue así siempre, y yo no estoy hablando simplemente porque recuerde otras encarnaciones, sino porque todos lo podemos ir a leer en la historia, ¿cierto? Nosotros podemos ver cómo antes de la conquista del Imperio Romano y justamente antes de que el Imperio Romano se volviera al cristianismo, todas las prácticas con dones, como toda la magia, era algo natural en todas las culturas. El Imperio Romano conquistó casi toda Europa, norte de Europa, norte de África, y
parte de lo que conocemos hoy como Asia, y pues el Imperio Romano ya sí no alcanzó a llegar a Inglaterra cuando intentó conquistar lo que hoy conocemos como Inglaterra y todo Reino Unido. Ahí sí ya es que estos nórdicos sí ya no se dejaron, y bueno, hasta ahí llegó, muere el Imperio Romano, inicia lo que conocemos hoy como Edad Media. Antes de ese proceso y durante todo este proceso de conquista del Imperio Romano a todo lo que hoy conocemos como Europa, sabemos que todos estos pueblos, o sea, esto es de historia que tú puedes buscar en un librito normal de colegio, todo este proceso que pasó, como cada cultura, como cada pueblo, como cada comunidad, siempre había el mago. O sea, el mago hace parte de las profesiones vitales en la creación de una comunidad, en la creación de un pueblo, ¿cierto? El centro del pueblo, que siempre está el panadero, que es una profesión pues vital y sagrada en la creación de una comunidad, ¿cierto? El panadero, el orfebre, el médico, el carpintero, el cocinero, bueno. Entonces hay unas profesiones y unos oficios que son vitales para la creación de una sociedad. Y entre ellas, en todas las comunidades, tú buscas en todo ese tipo de culturas, está el mago, está el alquimista, está la psíquica, está la bruja, está el chamán, ¿cierto? Es importantísimo porque cada uno de ellos cumplía una función vital en el funcionamiento de esa comunidad, porque pues el chamán no era solo chamán, era un médico que te ayudaba con las plantas y con mensajes de los animales o de la naturaleza, pues te ayudaba para aliviarte de enfermedades. El alquimista era el farmacéutico, o sea, eran puras medicinas, todo era pura medicina. O tú tenías un problema, una situación difícil que resolver, entonces ibas donde la psíquica o donde la bruja o donde el oráculo, como le llamaban, pues para tú poder como resolver y quitar esta confusión mental que tú tenías frente a, no sé, diferentes situaciones. Y era algo normalmente visto, y eso pues lo podemos ver en todas las comunidades en Europa. ¿Qué es lo que conocemos nosotros? Porque estamos en Occidente. Si nos vamos a Oriente, yo no sé mucho de eso, pero yo cuando tenía 19 años estudié chino mandarín y estudié quiromancia, y pues obviamente me sumergí en esta cultura china desde su ancestralidad, y ahí también hablaban pues como de la creación o sea, ellos tienen sus mitos de creación, ellos tienen sus mitos de origen, ellos tienen absolutamente pues cada cultura tiene lo suyo, y siempre también está el sabio, el alquimista, el chamán, el que se comunica con las estrellas, siempre, o sea, siempre en cada cultura está esta parte mágica, ¿cierto? El que hace la magia, y no era oculto. Esto empezó a ser oculto cuando el Imperio Romano, pues, hablando en Occidente, estoy hablando de Occidente, porque pues es la historia que nos corresponde, estamos en este lado de la historia. Este Imperio Romano se convierte al cristianismo y empieza a ser inquisidor de cuanta cultura haya, todo lo que no sea cristiano, entonces ya se va a nombrar como pagano, se va a nombrar como no sé, demoníaco, para ellos poder empezar a captar feligreses de su iglesia, ¿cierto? Sabemos que eso no lo hicieron por las buenas. Esa es la historia que todos conocemos, uno lo puede ir a leer a cualquier librito de primaria, incluso ahí está toda esa información, ¿cierto? Esa es la historia básica que conocemos. Entonces, muchos de ellos pues perdieron sus vidas, y los que no la perdieron pues decidieron que pues ocultarse, decidieron, bueno, entonces yo no quiero vivir en la gran ciudad para también además pagarle impuestos a los romanos o y las indulgencias a la Iglesia Católica y hacer como todo lo que ellos nombraban, pues entonces ellos empezaron a retraerse más hacia los bosques para ellos poder continuar con su cultura, con su religión, con sus dioses, con su magia, con todas sus costumbres, también con su comida.
con el alimento que les daba la tierra, lo que estaban acostumbrados, con su idioma también. Entonces, bueno, digamos que así, aquí hacer un paréntesis, los europeos nos conquistaron a nosotros en América, pero los europeos fueron así mismos conquistados también por una sola cultura y una sola religión, que fue la cristiana, cuando el Imperio Romano decidió pasarse al cristianismo. Que bueno, ya el que quiera estudiar eso, que este cambio del cristianismo del Imperio Romano de ser también en sus propios términos paganos, porque ellos habían también ocupado toda la tradición griega desde los dioses griegos, y ellos los nombraron a su manera. Ellos decidieron pasarse al cristianismo también pues por un tema político y un tema de conquista, no como la historia. Pues está la historia de este emperador que se le apareció que la Virgen, y entonces él decidió que ya entonces todos fueran cristianos. Pues no es, bueno, eso era parte de la historia, pero hay un tema más de política de conquista, de crear pues imperio, porque estaban viendo como el boom, el momentum que empezó a coger como todo eso, y que era más fácil para ellos que perseguir a los cristianos, que fue lo que hicieron muchísimos años. Bueno, en fin, eso es parte ya de historia, que me gusta mucho la historia, pero hasta ahí. Entonces resulta que estos pueblos estas comunidades, los que no querían pues someterse a todo este cristianismo y a todo esto, y el pagar impuestos y las indulgencias y no sé qué, pues entonces ellos se recluyeron por allá en el bosque para continuar con sus prácticas, y estas prácticas empezaron a ser ocultas, ¿cierto? Entonces por eso también a todo este tema de magia se le ha llamado como el ocultismo. Y en parte es por eso, entonces es porque a ellos les tocó ocultar sus prácticas, lo mismo que hicieron los indígenas de nosotros acá, lo mismo que hicieron los negros también cuando los trajeron acá. O sea, oculto o empiezo a maquillar los dioses de los que me están colonizando con mis propias prácticas, y se hace ahí, empieza también este mestizaje, pero es para ellos poder mantener sus prácticas. O sea, es que es muy complejo. Que alguien a ti llegue y te imponga su cultura, su idioma, sus religiones, sus prácticas, su comida, absolutamente todo, pues a las malas, ¿cierto? Amenazándote de muerte, matando a tu familia, a ti, pues degollando a uno, como mostrar lo que te va a pasar y ponerte la cabeza ahí en tu casa para mostrarte qué es lo que te va a pasar a ti si tú no sigues con esas reglas. Entonces es muy complejo, pero entonces tú sigues creyendo adentro en tus costumbres, en tus creencias, en tu magia. Bueno, entonces bueno, así empezó como todo este tema del ocultismo, y empezaron a crecer generaciones que crecieron bajo el dominio de este Imperio Romano, bajo el dominio de los señores feudales, bajo el dominio de la religión católica, que ya empezaron como a dejar de ver estas prácticas como, sí, a simple vista. Y empezó a generarse cierto misterio alrededor de esto, y también pues ellos tenían que cuidar sus propias prácticas, y empezaron también a adoptar libros secretos, tinta invisible en donde se escribían, digamos, lo que ellos canalizaban, o no sé, o todo este tema de, no sé, rituales que ellos conocían, recetas de medicinas, mensajes que venían de las estrellas, de los animales. También empezarlas a escribir ocultas, en tinta invisible. Ustedes ven que uno jugaba chiquito como a escribir con limón, y que lo tenías que quemar por detrás un poquito la hoja para que saliera a flote la tinta. Bueno, ellos, si te querían pasar un mensaje canalizado, no es como hoy en día que podemos hablar eso abiertamente, sino que te pasaba eso y ya tú olías la hojita. Si olía limón, pues había un mensaje ahí invisible. Entonces empezó así a ser oculto. Y a resguardar esta información se empezaron a crear también escuelas, pues escuelas como del ocultismo, del misterio, de la magia, de la alquimia, que son todas estas prácticas que se conocen como esoterismo, ¿cierto? Todo eso. Y entonces en eso también es parte por el cual empiezan a crecer nuevas generaciones donde eso está oculto, donde hay un mago, hay una bruja, no sé qué. Y bueno,
empezamos como a aislar y a excluir todas estas prácticas que antes habían sido tan naturales en nosotros, que antes habían cumplido un papel importante en la sociedad, pues ya pasó a ser oculto. Entonces eso queda en nuestra psique. Todo lo que pasó en la Edad Media está en nuestra psique aún. Uno cree que eso fue hace mucho tiempo, pero realmente eso sigue estando dentro de nosotros y seguimos sanando todavía esa historia, toda esa tortura, toda esa conquista, y que pues en América la tenemos por partida doble, porque estuvimos encarnados en la Edad Media y luego venimos a encarnar aquí como indígenas y vuelven y nos conquistan. Y bueno, entonces es muy común ocultar, es muy común ocultar estos sentires, es muy común ocultar tu magia. Eso es un rayón que tenemos y que hay que ir sanando, y que además pues toca ocultarnos porque somos señalados, porque somos juzgados, porque es como que si hubieran todavía ahí emperadores romanos, inquisidores que vienen a matarnos si decimos algo, ¿cierto? Entonces en parte es por eso, ¿cierto? Todo este terror. Y entonces esto también detona que ya este conocimiento no esté tampoco al aire libre. Entonces empieza a haber un desconocimiento, empieza a haber una ignorancia frente a estos temas de manera general. O sea, ya es un conocimiento que empieza a pasar a manos de unos pocos para resguardarlo, ¿cierto? Entonces el resto del mundo pues entonces no lo conoce. Y digamos que si tú eres chiquita y tú ves a tu abuelito que tú sabes que falleció, pues entonces algo como que ya te da miedo expresar que tú estás viendo eso, o que de repente tú estás viendo el futuro y entonces desconoces que el don de la clarividencia es un don en donde si ves el futuro con tu clarividencia, pues entonces tú no estás viendo como que es que tú estás creando esta visión. A mí me han llegado muchas estudiantes que les da miedo su clarividencia y se creen como culpables y responsables de lo que pasó, como si ellos hubieran generado eso, y solamente es que lo están viendo y es para poder prevenirlo o para poder prepararse. Supongamos que ven un accidente, entonces este clarividente se ve, tiene la capacidad de ver esta línea futura en donde su familia se va a accidentar, entonces puede o evitarlo o puede simplemente prepararse para ese momento. No es que sea responsable, pero entonces el desconocimiento hace que tú te sientas con culpa, digamos en este caso, y eso sucede de muchas maneras. O de repente tú puedes ver la energía de las personas y tú ves que tu papá le está siendo infiel a tu mamá, tú simplemente lo sabes porque eres clarisapiente y tú le dices eso a tu mamá o confrontas eso en un tema de familia y se destruye la familia y llega tu mamá o tu abuela y te dice, viste, por tu culpa se dañó la familia, o sea, por culpa de tus dones, no el responsable que fue el papá por ser infiel. Entonces todo este tipo de cosas quedan en la psique de todos. Puede que a ti no te hayan pasado estos ejemplos exactamente, pero yo sé que tú lo sientes, yo sé que tú escuchas estas historias y tú las sientes como si las hubieras vivido. ¿Por qué? Porque a alguien, ser humano, le ha pasado, a una tatarabuela o a mi tatarabuela, y sentimos eso en el ADN, esa información está en nuestra psique, está en nuestras células, entonces nos da miedo cuando eso pasa. Bueno, por otra razón también que nos da miedo de los dones, es porque pues son invisibles, son invisibles a nuestros ojos físicos. Como yo les dije ahorita, o sea, antes digamos un talento, digamos tienes el talento de pintar, tú pintas y la pintura se ve, es física, ves los pinceles, ves las pinturas, ves el lienzo, haces tu dibujo, haces tu pintura, se lo muestras a alguien y todos lo podemos ver objetivamente. Todos llegamos a eso es una pintura y existe un paisaje con una cascada, con un sol, con una finca, con lo que sea, y todos podemos ver eso. Ay, hiciste una mariposa, hiciste una ranita, hiciste un elefante y pintaste eso y se ve. Resulta que la visión que tú tuviste de tu futuro o del futuro de la familia no la ves sino tú. Entonces empiezas a decir, no, es que son imaginaciones, es que eso son ilusiones, es que son mentiras. Entonces también empieza a haber un miedo ahí porque hay algo que es invisible. O no, es que el abuelo se murió, es invisible, pero tú sí lo ves y los otros no lo ven. Entonces empieza a haber también más misterio como alrededor de esto,
por la desconfianza que se genera de que es que solamente lo siento yo. Es que yo sé que mi novio me está montando los cachos, pero es que no tengo evidencia. Entonces uno empieza a tener desconfianza. Mira, yo te digo una cosa. Si tú alguna vez sientes, piensas, hueles, intuyes, sabes X cosa y tú dices, si tú te descubres a ti pensando lo siguiente, es que tú tienes dones. Y es, ¿será que yo me lo estoy imaginando? Mi amor, no te lo estás imaginando. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, si tú sientes algo, todas esas percepciones son verdad. O sea, nadie se pregunta eso cuando tiene la certeza. ¿Por qué? Porque tú estás viendo. Si tú al frente estás viendo un carro, tú dices, ¿será que yo me lo estoy imaginando? No, uno lo duda porque lo está viendo es con su tercer ojo, o con sus oídos interdimensionales, o con tu nariz interdimensional. Y por eso lo dudas, porque nos enseñaron a que tenemos 5 sentidos, no como miles de millones de sentidos con los que también percibimos el mundo. Y ese desconocimiento viene pues de que tocó ocultar esa información varios años atrás, entonces no sabemos cómo funciona. Entonces cuando uno sabe cómo funcionan las cosas, pues ya tú no dudas, tú ya sabes que ese es el proceso. Es como el Wi-Fi. El Wi-Fi son unas ondas de energía que hace que todos nos podamos conectar. A ti te explican cómo es y tú ya no dudas de eso y tú mandas un mensaje y tú sabes que ese mensaje va a llegar. Tú montas un video y tú sabes que ese video va a montar. ¿Por qué? Porque sabes el funcionamiento de las cosas. Entonces por eso este es un momento para hablar y poder conocer sobre nuestros dones, sobre nuestro poder de magia, sobre nuestro poder de canalización, que es tan normal como cualquier otro aparato, como cualquier otra tecnología, como cualquier otro sentido de nuestra biología, para poder que tú te empieces a familiarizar con eso y sepas que estás percibiendo algo con cualquiera de tus otros sentidos, que no son solamente esos 5. Hay otra razón. Voy a hacer algo, voy a hacer un podcast cortico. Este es el último. También, cuando ya tú no dudas, tú sabes que tú sí estás viendo, así no le cuentes a nadie, pero tú sabes que tú ves. Tú sabes que tú sientes, tú sabes que puedes hacer pasar cosas, tú sabes que puedes también, hay gente que puede hacer aparecer cosas o que puede hacer viajes y estar en 2 partes al mismo tiempo. Hay personas que pueden hipnotizar gente, hay muchas cosas. Y tú empiezas a experimentar estos dones que yo de niña le decía como poderes. A ti te empieza a dar miedo de todo lo que tú puedes hacer. Y tú dices, o sea, ¿qué es todo esto? ¡Wow! A una estudiante mía le pasó hace poquito que me decía, o sea, yo sentí que lo pude hipnotizar. Sentí que pude hipnotizar y paré porque me dio miedo hasta dónde puedo llegar y no se abruma. Porque tú empiezas a ver, digamos, si eres clarividente, empiezas a ver todo con tanta claridad y te da miedo. Tú empiezas a ver un fallecido aquí, un fallecido allá, empiezas a canalizar seres, ángeles, maestros y tú dices, ¿qué es esto? Todo este poder, esto sí será verdad, yo sí seré digno. Yo sí seré digna. Y te empiezas a abrumar con todo este poder. Empiezas a pensar, ¿será que cómo esto es posible? ¿Cómo es que yo puedo ver a través de la piel de una sandía o de un aguacate o de una persona y saber cómo está por dentro? ¿Cierto? Porque no es algo hablado, está en el ocultismo. Entonces yo creo que también es importante dejarlo de llamar ocultismo, las artes ocultas, esotérica. Yo creo que ya es hora de salir de los bosques y empezar a hablar de esto naturalmente, porque es tan natural como el que veamos, el que tengamos 2 ojos, el que tengamos nariz, boca, manos, piel, que son nuestros receptores del mundo. Es normalísimo, todos tenemos dones, absolutamente todos tenemos dones. Unos tienes más desarrollados que otros, es así como hay personas que tienen el olfato súper desarrollado y huelen por allá un limoncito que se está pudriendo en la nevera y nadie más lo huele y tú lo hueles. Hay alguien que escucha así súper lejos, como en esta película de Encanto. Y bueno, hablando de esto,
¿A ustedes no les parece muy curioso que Disney haga pues películas? Siempre hace una película sobre alguna cultura, y cuando decidió hacer la de Colombia la hizo de dones. Yo les voy a decir una cosa, y eso siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho. Porque siempre lo he sentido. Y luego cuando yo estudié historia en la universidad, que yo me enamoré de la historia, estudiar normal, académico, historia, yo también hice ese análisis, y luego sí canalicé, y luego sí que sentí, y ahora sí que ya sé que ya la activación del planeta está en Latinoamérica. O sea, el cuarto de hora nos sigue a nosotros, y dentro de Latinoamérica a Colombia. En Colombia está la mayor cantidad de canalizadores, de magos, de magas, que donde más hay congregación. Cada país tiene lo suyo, pero en Colombia hay muchos dones, en Colombia hay mucha magia. Y bueno, no, ya no voy a hablar más de ese tema, pero en todo caso, en Colombia hay mucha magia. Entonces, bueno, tú tienes dones. Yo sé que me escucha gente de muchas otras partes del país que tú eres. Tienes tu característica. Yo voy a hablar hoy de Colombia y le voy a hacer una oda a la magia de Colombia y a todo lo que hay aquí y a todo lo que somos nosotros. Pero hay mucha magia aquí, hay muchas capacidades. Somos un país absolutamente lleno de magia, sí, de encanto. Tú tienes dones, el que sueñes, el que sepas cosas, el que seas tan intuitivo, tan comprensivo también, que puedas ver tantas cosas más allá, que te vuelas las cosas. Eso es un don. No solamente es los efectos especiales, ¿cierto? No solamente es ver fallecidos. O sea, a veces es tener estas lecturas que tú sientes con tu piel, qué está pasando. A veces es entrar a un lugar y saber que es mejor retirarte porque hueles el peligro. Sabes que es mejor no confiar en una persona porque te da mala espina. Todo eso es un don que está bebecito y que está queriendo salir a flote. Y todo ese don, toda esta información, yo, Lady Marley, la voy a sacar del closet, la voy a sacar del ocultismo, la voy a sacar de los bosques profundos de la Edad Media y la voy a traer a la modernidad de la actualidad, porque no es un misterio, porque no es negativo, porque no es solo para hacer magia negra, que esa es otra razón, ¿cierto? Es como nos hablan tanto es de la magia negra, de los monstruos y de los paranormales, y entonces nos da miedo eso también. O de los farsantes, de los que abusan de este poder, o de los farsantes. Entonces no creemos o le tenemos miedo porque creemos que todo va a ser como para la oscuridad, y eso es lo que se ha hecho famoso. Y no, los dones son el fruto del amor, son la expresión de Dios en nuestro cuerpo, en cada una de nuestras células. Están aquí para que tengas más herramientas para vivir tu vida. Son más reales que cualquier otra cosa, son incluso más reales que todo lo material, porque eso trasciende contigo más allá de la muerte, eso trasciende contigo más allá de que estés despierto, porque en los sueños los vas a sentir. Tú sabes lo que sabes, y los dones los tenemos todos. O sea, es que realmente, no sé, en unos siglos, cuando ya otra vez vuelva, digamos, a esto ser parte de la vida cotidiana, y de que todos desde niños nos ayuden a descubrir los dones y a vivirlos, así como te enseñan a manejar tu brazo derecho y tu brazo izquierdo y a coordinarlos, también vamos a tener que volver a hablar de los dones y de lo natural que es, porque se nos hace natural. Pero es todo este raciocinio, es toda esta conquista, es toda esta inquisición mental que nos hace dudar. Pero nada, ya es hora. Los dones no hay que tenerles miedo. Es que y ni siquiera la magia negra hay que tenerle miedo, porque es lo que lo alimenta.
pero los dones no son para eso. Estos son unos abusadores de su poder, de sus dones, tendrán sus consecuencias también por ley de causa y efecto. Y ya, eso les quería decir hoy. Vamos a hablar de lo natural. O sea, es que en serio, esto es como tan obvio. Es como si yo estuviera haciendo un podcast que diga, muchachos, tenemos 2 brazos, tenemos 2 piernas, tenemos 2 orejas, tenemos 2 ojos, tenemos unas cuerdas bucales. Es que en serio es así de obvio. Es que en serio, o sea, estamos como descubriendo lo que ya tenemos por dentro. Todos tenemos dones. Todo lo que a ti te pasa es porque lo percibes con un don. Todo lo que tú percibes más allá de los 5 sentidos que nos han dicho que tenemos, ya ahí hay un don. O sea, es que es así de sencillo, todos tenemos. Y se entrena, hay un conocimiento, hay una información, y están aquí es para servirte a ti y servir a la humanidad, porque es una herramienta más que tienes para hacer cositas normales de seres humanos. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Los invito a que me sigan en las redes sociales, en Instagram, escuchen el podcast, revisen la página web y miren con qué resuenan. Ya dentro de poquito se vuelve a abrir la nueva cohorte para el curso de canalización profesional, el curso de limpieza energética profesional. Esta semana empieza el acompañamiento con dones. Ese sí tienes que esperar ya 6 meses más. Pero bueno, por aquí a la orden, para lo que sientas que yo te pueda ayudar. Y bueno, empoderarte con eso que tú sabes que tienes. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.